Venidos con buenos haberes, hoy vamos a ver unas ovadas de ladino para que conozcáis mejor nuestro españolico. El ladino tiene muchos nombres. Recibió el nombre de ladino en Israel por diferenciarlo del español castellano. Ainda tiene muchos otros nombres, como judío, judesmo, españolí, españolico muestro o sefaradí. Así que si me sentís diciendo cualquiera de estos, ya sabéis que habla de ladino. El ladino no se desarrolló en España. En España existía el ladino calco, que trasladaba literalmente el ibrit al castellano de la época usando caracteres del ibrit. El ladino se desarrolló en el Imperio Otomano como lengua koiné o lengua común después de la expulsión. Se desarrolló en los Balcanes, la Grecia, Anatolia e Israel. El ladino tomó verbos de muchas lenguas diferentes como el italiano, el griego, el turco, el francés, el ibrit, mismo el árabe. Pero cuando entran estos verbos al ladino, trocamos la manera de decirlos, los latinizamos. Un ejemplo, el verbo suivre en francés cuando entra al ladino se dice suivre. Así trocamos para que suene más al ladino y menos al francés. El ladino no solo se escribe en letras latinas como hacemos hoy por hoy, también se puede escribir en solitreo manuscrito y Rashi en bloque. Tenéis estas dos fuentes en Open Fonts. Tenéis Noto Rashi Hebrew para Rashi y tenéis solitreo de Brian Kirsten y Nathan Gross. Espero que con estas ovadas ya tengas mejor idea de cuál es el ladino. En el próximo filmico veremos de qué empezarse, de qué hablar el ladino y de qué defensarlo. ¡Al vermos!